En el principio del tiempo simbólico, cuando las constelaciones aún no tenían nombre y el alma humana buscaba su reflejo en el firmamento, surgió la energía de Escorpio como una llama que no teme a la oscuridad, un poder que se alimenta de la intensidad, del silencio y de lo oculto. Su esencia nació en las profundidades del misterio, donde el universo deposita sus secretos más densos y las fuerzas invisibles danzan entre la destrucción y la creación. Escorpio es el guardián de ese umbral. En su interior vibra el pulso de la transformación, la alquimia del dolor que se convierte en fuerza, el fuego subterráneo que no arde hacia afuera sino que consume por dentro para renacer más puro, más sabio y más indestructible. El alma escorpiana no teme la caída porque su destino es conocer la muerte simbólica una y otra vez. Su camino no es el de la comodidad ni el de la superficie, es el descenso consciente hacia los abismos de la propia psique. Ahí donde otros retroceden, Escorpio avanza con una determinación silenciosa, enfrentando sus sombras, explorando el territorio donde los miedos se disuelven en conocimiento. Es un signo que no busca el brillo, sino la verdad que yace bajo las máscaras del mundo. Su poder es magnético porque proviene de la autenticidad más radical. No hay nada que fascine más que quien ha mirado su propia oscuridad sin quebrarse. Escorpio encarna la dualidad de la vida y la muerte, la energía que destruye lo que ya no sirve para liberar lo que aún puede florecer. Su dominio sobre la regeneración lo convierte en el signo del renacimiento perpetuo. Cuando todo parece perdido, cuando las ruinas son lo único que queda, Escorpio recoge las cenizas y desde ellas hace surgir una nueva forma de existencia, más profunda, más libre, más fuerte. No hay otro signo que conozca tan bien el poder del final como el inicio de algo sagrado. Su sabiduría proviene del sufrimiento transmutado en comprensión, de la herida convertida en portal, del silencio vuelto revelación. Regido por Plutón, el dios del inframundo, y antiguamente por Marte, el dios de la guerra, Escorpio es una síntesis de ambos, la voluntad del guerrero y la profundidad del guardián de los secretos. En él se funden la pasión y la estrategia, la emoción y la disciplina, el impulso vital y la consciencia del límite. Su poder no se muestra con ostentación, es una fuerza latente que actúa desde las sombras, moldeando el destino con la precisión de quien sabe que todo lo visible nace de lo invisible. Escorpio domina el arte de lo oculto, no por manipulación banal, sino porque entiende que el verdadero control reside en el conocimiento interior, en la comprensión de las motivaciones humanas, en el dominio de las pasiones que pueden destruir o liberar. El magnetismo de Escorpio es el eco de su intensidad emocional. Sus sentimientos no son simples fluctuaciones del ánimo, son mareas cósmicas que arrastran todo a su paso. Ama con una devoción absoluta, odia con una contundencia que quema, y cuando se entrega, lo hace como si su vida dependiera de ello. En cada vínculo deposita una parte de su alma, por eso exige autenticidad y profundidad. Nada superficial puede tocar su espíritu, nada trivial puede alimentar su fuego. Necesita lo real, lo esencial, lo que resiste la tormenta. Y cuando percibe falsedad, su instinto lo detecta con una precisión que desconcierta, porque su intuición no se basa en la lógica, sino en un conocimiento ancestral que le permite leer la energía antes que las palabras. La mente escorpiana se mueve entre la psicología y la estrategia, entre el análisis y la percepción instintiva. Posee la capacidad de ver lo que otros niegan, de detectar lo reprimido, de descubrir lo que se esconde bajo la apariencia. Su inteligencia emocional es una brújula que lo guía por territorios invisibles, y su poder de concentración es tan intenso que puede obsesionarse con una idea hasta dominarla por completo. No hay medio término en su forma de pensar, o se entrega o se retira, o destruye o reconstruye, o ama o se despide sin mirar atrás. Su vida es una continua batalla entre el control y la entrega, entre el fuego y el hielo, entre el alma que busca dominar y el alma que busca redimirse. Escorpio es el signo que enseña al mundo el valor de la profundidad. En una realidad que glorifica lo rápido y lo superficial, Escorpio encarna la resistencia del alma que se niega a olvidar su origen divino. Su lección es la de la autenticidad radical, la de la transformación interior que no necesita testigos. Su evolución espiritual no ocurre en templos ni en discursos, sino en el silencio de su propio infierno, donde se enfrenta a sus demonios y los convierte en guardianes. Cada dolor que atraviesa lo eleva, cada traición lo vuelve más sabio, cada renuncia lo acerca a su propósito. En la rueda zodiacal, Escorpio representa el octavo signo, el punto en el que la vida se confronta con la muerte para trascenderla. Aries encendió la chispa, Leo la hizo brillar, Libra la compartió con los demás, pero Escorpio la entierra en el abismo para descubrir que hay más allá de la forma. Es la alquimia del espíritu que transmuta el plomo en oro, la densidad en luz.
Y en esa alquimia, Escorpio se convierte en símbolo de inmortalidad interior, de poder regenerativo, de fe en lo invisible. Lo que destruye no es por crueldad, sino por necesidad de purificación, lo que calla no es por frialdad, sino por respeto al misterio que habita en cada cosa. Su energía sexual es una extensión de su naturaleza transformadora. No es simple deseo, sino una forma de conexión mística donde el cuerpo se convierte en vehículo del alma. En la unión, Escorpio busca la fusión total, el desvanecimiento del ego, la entrega absoluta. Por eso su erotismo es tan profundo como su espiritualidad, ambos son expresiones de la misma fuerza vital que lo impulsa a trascender los límites de la materia. En su intensidad reside una sabiduría ancestral, un recuerdo de que el placer y la muerte son puertas gemelas hacia la liberación del espíritu. Cuando Escorpio despierta su conciencia superior, se transforma en el águila, símbolo de la visión que se eleva sobre los abismos. Ya no necesita destruir para renacer, ahora contempla desde lo alto, comprendiendo los ciclos sin resistirse a ellos. Su poder deja de ser venganza para convertirse en sabiduría. En el fondo más remoto del alma escorpiana se oculta una memoria ancestral, una sabiduría que no proviene del aprendizaje humano, sino de un linaje cósmico que ha conocido la destrucción de mundos y el renacimiento de los dioses. Escorpio no solo representa la transformación del individuo, sino el impulso universal hacia la evolución. Es la fuerza que mantiene en marcha el ciclo eterno de la vida, la que obliga a todo lo creado a morir para que pueda volver a existir con un propósito más elevado. En su energía se manifiesta la conciencia del universo sobre su propio poder de regeneración, una conciencia que late en cada átomo que se descompone y renace. Su relación con el tiempo no es lineal, sino circular. Escorpio vive cada instante como si fuera el principio y el final de todo, porque percibe la eternidad en lo efímero. Esa capacidad para percibir la profundidad del momento lo vuelve un signo intensamente presente, incluso cuando parece distante. Su mente no se dispersa, se concentra en el núcleo invisible de las cosas. Allí, donde otros solo ven superficie, Escorpio percibe el propósito oculto, la corriente subterránea que une todos los sucesos. Vive cada experiencia como una iniciación, cada encuentro como una prueba del alma, cada silencio como un portal hacia algo más grande. El alma escorpiana no puede existir sin desafíos. Su destino es medirse contra las fuerzas que amenazan su equilibrio interno, no para vencerlas, sino para integrarlas. En su naturaleza reside el misterio de la alquimia interior, transformar el veneno en medicina, el miedo en sabiduría, la pérdida en libertad. Es el signo que no busca eliminar la oscuridad, sino fundirse con ella hasta comprender su lenguaje. En esa unión nace su verdadero poder, un poder que no depende del mundo exterior, porque brota del autoconocimiento. Escorpio no necesita dominar para sentirse fuerte, su fortaleza proviene de haber enfrentado el abismo y seguir respirando dentro de él. En su conexión con los planos invisibles, Escorpio actúa como puente entre el mundo físico y el espiritual. Posee una sensibilidad psíquica que le permite captar energías, vibraciones y emociones con una precisión que roza lo sobrenatural. Su intuición no es una voz externa, sino un flujo interno que le habla desde las profundidades del inconsciente colectivo. Sabe lo que otros callan, siente lo que otros ocultan, percibe lo que aún no ha sucedido. Esta percepción lo convierte en un ser visionario, capaz de prever transformaciones que todavía no se manifiestan en la materia. Es el guardián de los secretos de la vida, pero también del futuro que se está gestando en el silencio del presente. En el plano espiritual, Escorpio representa la fuerza Kundalini, la energía enroscada en la base del ser que asciende para iluminar la conciencia. Su símbolo no es solo el escorpión que se defiende, sino la serpiente que se transforma al mudar su piel, y finalmente el águila que se eleva. Este proceso describe la ascensión del alma a través de la oscuridad. La serpiente, al subir por la columna de la existencia, despierta el fuego interior que quema las impurezas del ego. Escorpio encarna esa purificación total, donde lo viejo muere para que el espíritu alcance su máximo esplendor. En esa ascensión, cada herida se convierte en una fuente de poder, cada pérdida en una lección de eternidad. Su relación con el dolor es sagrada. Mientras muchos lo temen o lo rechazan, Escorpio lo honra como un maestro. El dolor no lo destruye, lo revela. En su sufrimiento descubre la estructura invisible de la vida, la arquitectura oculta de la conciencia. Aprende que lo que duele no es la pérdida, sino la resistencia al cambio. Por eso su alma se abre al sufrimiento con una aceptación silenciosa, comprendiendo que todo lo que arde en su interior está destinado a purificar su esencia.
Así se convierte en un ser indestructible, no porque no sufra, sino porque sabe renacer de su propio fuego. Escorpio guarda en su interior una conexión directa con los misterios del poder. Su relación con Plutón lo convierte en el signo de la energía invisible, de la influencia que actúa sin mostrarse. A diferencia de la autoridad que busca control externo, el poder escorpiano es interno y magnético. Se impone sin imponerse, domina sin necesidad de mandar. Su sola presencia transforma los ambientes, altera las vibraciones, despierta emociones dormidas. No es un poder que busca reconocimiento, sino uno que se manifiesta por resonancia. Cuando Escorpio está alineado con su propósito, su sola energía puede inspirar a otros a transformarse, sin necesidad de palabras ni gestos. En la guerra de los elementos, Escorpio pertenece al agua, pero no al agua tranquila de los lagos ni a la fluidez ligera de los ríos. Es el agua profunda y estancada de los océanos abisales, donde el silencio es absoluto y la presión del entorno podría destruir cualquier forma de vida. Sin embargo, allí, en lo más oscuro, la vida florece con un poder silencioso. Así es Escorpio, vive donde otros no podrían, respira en lo invisible, encuentra belleza donde solo hay ruina. Su mundo interior es un océano en ebullición constante, lleno de corrientes subterráneas que lo empujan hacia la autotransformación. En su naturaleza también existe una relación con el fuego, porque aunque sea un signo de agua, está gobernado por Marte, que le otorga pasión, coraje y deseo. Esta combinación crea una paradoja, agua que arde, fuego que se hunde. Su energía es volcánica, pero controlada, emocional, pero disciplinada. Vive en una tensión constante entre la entrega y la contención, entre la pasión que todo lo consume y el autocontrol que todo lo canaliza. Esa dualidad lo vuelve intenso y enigmático, un ser que parece tranquilo por fuera pero que en su interior alberga tormentas que podrían mover montañas. Escorpio también tiene una relación directa con la verdad. No la verdad superficial de los hechos, sino la verdad esencial del alma. Su espíritu no soporta la mentira porque percibe la vibración de la falsedad. Busca lo genuino con un hambre espiritual, y cuando lo encuentra, se fusiona con ello. Por eso sus vínculos son tan profundos, no quiere compartir una vida, sino un destino. Cuando ama, lo hace con un fuego absoluto, con una lealtad que no conoce medias tintas. Pero también puede retirarse con la misma intensidad con la que se entregó, porque para Escorpio, la traición no es una herida del ego, sino una profanación del alma. Su proceso de evolución es uno de los más duros del zodiaco porque exige desapego total. Escorpio debe aprender a morir simbólicamente una y otra vez, desprendiéndose de todo lo que cree ser. Sus etapas de crecimiento implican pérdidas, rupturas, catarsis. Pero en cada renacimiento su poder aumenta, su sabiduría se expande y su espíritu se fortalece. Es el signo que demuestra que no hay caída definitiva, que incluso en la más profunda oscuridad se puede volver a encender la luz. La esencia de Escorpio está hecha de la sustancia misma que sostiene los misterios del universo. Su espíritu habita en la frontera entre lo visible y lo invisible, entre la vida que palpita y la muerte que observa. Es el guardián del tránsito, el que entiende que toda existencia es un puente entre estados de conciencia, el que percibe que la realidad material no es más que un reflejo fugaz de algo eterno. Su alma no teme al fin porque sabe que el fin es solo una puerta que se abre hacia otro comienzo. Donde otros ven clausura, Escorpio percibe germinación. Donde otros lloran la pérdida, él reconoce la semilla que se hunde en la tierra para nacer nuevamente bajo otra forma. Su conexión con los mundos ocultos no se limita al plano espiritual o místico, sino que se extiende al entendimiento de las leyes invisibles que rigen la materia. Escorpio intuye que la energía no se destruye, solo se transforma, y en esa certeza encuentra su fortaleza. Vive comprendiendo que todo lo que se quiebra, todo lo que se derrumba, todo lo que se corrompe, no muere, sino que muta. Por eso su alma no se aferra a las apariencias, ve más allá del deterioro, más allá de la decadencia, más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Su visión atraviesa los velos, penetra las capas del tiempo, se adentra en la raíz de los procesos vitales. En su silencio reside un poder que pocos comprenden. Escorpio no necesita hablar para ejercer influencia, porque su energía habla por él. Su sola presencia altera las corrientes emocionales a su alrededor, como si su campo magnético reordenara lo que está disperso. Esa intensidad puede ser incomprendida por quienes no conocen su profundidad, pero para él es natural, no puede existir sin intensidad, del mismo modo que el océano no puede existir sin profundidad.
Su energía no busca brillar, busca transformar. No necesita aprobación, necesita propósito. Y cuando lo encuentra, se entrega con una devoción que trasciende cualquier lógica humana. El misterio de su mirada encierra la sabiduría de todas las cosas que no pueden explicarse. Escorpio ve lo que otros temen ver, la fragilidad de las máscaras, la verdad detrás de las palabras, el dolor que se esconde bajo la sonrisa. No lo hace para juzgar, sino para comprender. En su alma vive una empatía tan profunda que, aunque aparente frialdad, siente las emociones ajenas con una intensidad devastadora. Por eso se protege, por eso guarda silencio, porque dentro de sí carga los ecos de muchas vidas, los fantasmas del pasado, las memorias colectivas de la humanidad. Cada emoción que toca deja huella, cada vínculo que forma es un tatuaje invisible en su espíritu. Escorpio conoce el poder de la destrucción, pero también conoce su belleza. Comprende que sin destrucción no hay evolución. Las estrellas mueren para dar origen a nuevas galaxias, los árboles caen para nutrir la tierra, el fuego arrasa el bosque para permitir su regeneración. En esa ley universal ve reflejado su propio destino. Cuando algo debe morir en su vida, lo deja morir, aunque duela, aunque el alma se desgarre. No teme la muerte porque sabe que detrás de ella espera una nueva forma de existencia. En su interior hay un guerrero que no lucha por dominar a los demás, sino por conquistar su propia naturaleza. Esa guerra interna es su templo, su rito, su ascensión. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Escorpio se vuelve la chispa que aún brilla en la noche. Su fuerza se revela en la adversidad, porque su espíritu se nutre de los desafíos que otros no soportan. La desesperación no lo destruye, lo afila. La traición no lo marchita, lo vuelve impenetrable. Cada prueba lo convierte en un alquimista de sí mismo, y en su fragua interior convierte las lágrimas en diamantes. No hay derrota definitiva para un alma que conoce la inmortalidad. Puede arder en su propio fuego, puede desintegrarse, pero siempre resurge, más sabio, más lúcido, más consciente del poder que habita en su esencia. Su relación con el deseo es una de las más complejas del zodiaco. En Escorpio, el deseo no es simple impulso físico, sino un anhelo del alma por fusionarse con lo absoluto. En cada experiencia intensa busca la unión con el misterio divino. Por eso su deseo no se sacia fácilmente, porque no busca lo efímero, busca lo eterno. Cada encuentro profundo, cada entrega emocional o espiritual, es un eco del deseo primigenio del universo por reconocerse a sí mismo a través de la dualidad. En Escorpio, la pasión se convierte en oración, el placer en revelación, el amor en transmutación. El alma escorpiana también es portadora de un código de honor inquebrantable. Aunque pueda parecer impenetrable, su sentido de la lealtad es absoluto. Cuando entrega su confianza, lo hace desde lo más hondo de su ser. No tolera la falsedad porque percibe que destruye la pureza del vínculo sagrado que él establece con el otro. En su mundo, la palabra es ley, la promesa es un pacto, la verdad es una ofrenda. Por eso su decepción puede ser devastadora, porque para Escorpio la traición no hiere el corazón, hiere el alma. Sin embargo, incluso en su dolor, no se pierde, se retira, se purifica, se reconstruye desde su soledad inviolable. La soledad, para Escorpio, no es una condena, sino un estado sagrado. En el silencio encuentra su verdadero poder. Allí conversa con sus sombras, comprende los ciclos, escucha el lenguaje de su propia alma. Su soledad es el laboratorio donde realiza la alquimia del espíritu. En ella no se encierra, se renueva. No se esconde del mundo, se reencuentra con su esencia. En la quietud aprende a dominar sus impulsos, a refinar su intuición, a canalizar su energía. Solo cuando emerge de esa soledad está listo para compartir su poder, para irradiar la fuerza transformadora que habita en él. Escorpio también representa la memoria del alma colectiva. Su energía guarda los rastros del pasado humano, las pasiones, los miedos, las guerras, las redenciones. Es el signo que purifica lo que la humanidad ha reprimido, el que limpia lo que se pudre en el inconsciente de la especie. Por eso su presencia suele atraer procesos de cambio, tanto personales como sociales. En los lugares donde su energía se manifiesta, nada permanece igual. Su paso deja transformación, su mirada despierta verdades dormidas, su voz convoca a la evolución. Su destino espiritual es guiar sin necesidad de liderar, sanar sin necesidad de imponer.
Es el chamán del zodiaco, el que camina entre mundos, el que conoce el lenguaje de los espíritus, el que desciende al inframundo para traer la luz al mundo de los vivos. Su sabiduría no se enseña, se transmite a través de la vibración de su presencia. Cuando Escorpio ha despertado, su energía se convierte en un faro silencioso para quienes aún temen mirar dentro de sí. No busca reconocimiento, porque su recompensa es el renacimiento de las almas que toca. El universo confió en Escorpio el deber más arduo y sagrado, custodiar el poder de la transmutación. Por eso su vida nunca es fácil, porque su alma vino a forjarse en la intensidad. Cada experiencia extrema es una iniciación, cada pérdida un llamado al despertar, cada herida una puerta hacia una conciencia superior. A través de su viaje, el mundo aprende que no hay destrucción sin resurrección, que no hay oscuridad que no contenga luz. Escorpio encarna la promesa eterna de que todo lo que muere vuelve a nacer, que toda sombra guarda en su centro un núcleo de fuego divino que nunca puede extinguirse. En la estructura oculta del cosmos, Escorpio actúa como una fuerza de purificación que no solo transforma lo individual, sino también lo colectivo. Es la corriente subterránea que deshace las máscaras del mundo, la energía que obliga a la humanidad a enfrentarse a sus propios fantasmas. En los ciclos astrológicos, cada tránsito de los planetas sobre este signo despierta procesos de crisis y renovación a nivel global. Donde Escorpio actúa, emergen las verdades reprimidas, se derrumban los sistemas corruptos, se revelan los secretos guardados en las entrañas del poder. Su vibración no puede coexistir con la falsedad, porque su misión cósmica es traer a la superficie lo que ha permanecido oculto demasiado tiempo. A través de él, la vida limpia sus propios canales, como el río que arrastra los sedimentos para volver a fluir libre. Esa cualidad regeneradora no se limita al plano físico o social, sino que se manifiesta en el tejido energético de los seres humanos. Escorpio representa el proceso de descomposición espiritual que precede a la iluminación. Todo lo que el alma ha acumulado y que ya no le pertenece, toda carga emocional o kármica, debe ser disuelta bajo la presión de su fuego interno. Por eso las almas escorpianas suelen vivir experiencias extremas, porque han sido elegidas para catalizar esa limpieza universal. Cada crisis personal que atraviesan actúa como un espejo del movimiento cósmico que busca purificar la conciencia del mundo. Son seres que encarnan el principio de renovación del universo y que, a través de su dolor y su renacimiento, mantienen encendida la llama de la evolución espiritual. En el simbolismo oculto del zodiaco, Escorpio guarda la llave del poder secreto de la voluntad. Su regencia plutoniana le otorga acceso a la energía bruta del alma, al impulso que sostiene la creación y la destrucción. No hay otro signo que conozca tan profundamente la raíz del deseo. En Escorpio, el deseo no es una fuerza caprichosa, sino el impulso divino que empuja a la conciencia a evolucionar. El deseo, en su forma más pura, es la voluntad de la vida por experimentarse a sí misma. Escorpio transforma ese impulso en propósito, purificando su naturaleza instintiva hasta convertirla en una llama dirigida hacia la transformación espiritual. Lo que en los niveles inferiores puede ser obsesión o poder de dominio, en los niveles más altos se vuelve energía de transmutación y servicio. Su conexión con el inframundo no debe interpretarse como oscuridad maligna, sino como un descenso necesario hacia el núcleo del ser. Escorpio actúa como un iniciado que desciende a las profundidades del alma humana para comprender el origen del sufrimiento y liberar su esencia. Su viaje recuerda a los mitos de los héroes que entran en el Hades para rescatar la luz perdida. En cada vida, este signo revive esa travesía simbólica, enfrentando el dolor, la culpa, la pérdida, la muerte, no como castigos, sino como etapas del proceso de iluminación. Su destino no es quedarse en la oscuridad, sino salir de ella con el fuego de la sabiduría en las manos. En los planos del alma, Escorpio representa el renacimiento del espíritu a través de la entrega total. La muerte, en su lenguaje simbólico, no es el final, sino la rendición ante lo inevitable. Quien aprende a rendirse al flujo de la existencia, sin resistirse, descubre el secreto del poder escorpiano. El control absoluto nace de la aceptación total. Solo quien ha muerto en su ego puede gobernar su energía. Así, Escorpio aprende que el dominio no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. En ese descubrimiento, se eleva de la condición del escorpión que se defiende, al nivel de la serpiente que muta, y finalmente al del águila que contempla desde el cielo. El proceso alquímico de Escorpio es el camino del fuego interior. En su corazón se desarrolla la gran obra, la transmutación del plomo del instinto en el oro del espíritu. Su vida entera es una fragua en la que se funden las pasiones,
los miedos y los deseos, hasta que de ellos solo queda la pureza de la conciencia. Cada pérdida es un crisol, cada crisis un fuego iniciático. La alquimia escorpiana no ocurre en laboratorios externos, sino en el laboratorio del alma, donde las emociones son los elementos y la voluntad es la llama que los transforma. En su máxima expresión, este signo convierte el sufrimiento en fuerza creadora, el dolor en visión, la oscuridad en luz. La energía sexual de Escorpio es una de las manifestaciones más poderosas de su naturaleza. No se trata solo de placer o atracción, sino de un acto sagrado de fusión energética. En el encuentro íntimo, Escorpio busca la unión de las almas, la disolución de las fronteras, la comunión con lo divino a través del cuerpo. Esa energía es la misma que mueve el universo, la misma que impulsa la vida a perpetuarse. Por eso su sexualidad es mágica, regeneradora, capaz de sanar y de transformar. En su estado más puro, se convierte en una vía de ascenso espiritual, un medio para despertar la conciencia dormida. Su intensidad es el reflejo de su deseo de totalidad, de su anhelo por reencontrarse con la fuente de la que proviene. Escorpio también guarda una profunda relación con la justicia kármica. Su energía actúa como un regulador cósmico que equilibra las fuerzas de la vida. En su vibración más alta, representa la ley del retorno, el principio que asegura que todo acto, pensamiento o emoción vuelve a su origen. Por eso, quienes encarnan esta energía suelen ser instrumentos del destino, catalizadores de procesos que otros no comprenden. A menudo son los encargados de cerrar ciclos, de romper cadenas, de poner fin a situaciones que deben morir para que algo nuevo nazca. En esa tarea, su presencia puede ser temida o incomprendida, pero su función es sagrada, liberar la energía estancada para que la rueda de la evolución siga girando. En el plano emocional, Escorpio encarna la intensidad absoluta. Sus sentimientos no son superficiales, son fuerzas cósmicas que lo arrastran y lo moldean. Ama como quien entrega su alma y odia como quien defiende su vida. Pero incluso su odio es una forma de pasión, una energía que, cuando se depura, se convierte en amor incondicional. Escorpio no ama por conveniencia, ama por destino. En sus vínculos, busca la unión total, la entrega sin reservas. Por eso, solo puede ser comprendido por quienes tienen el valor de mirarse en su profundidad sin huir. Su amor es un fuego que destruye lo falso, una corriente que purifica lo que toca, una fuerza que despierta la verdad dormida en el otro. La espiritualidad de Escorpio no se manifiesta en templos ni en rituales externos, sino en los procesos invisibles del alma. Su fe no se basa en creencias, sino en experiencia directa. Ha visto la oscuridad y ha sobrevivido a ella, ha sentido el poder de la muerte y ha encontrado en ella la inmortalidad. Su conexión con lo divino no es un acto de adoración, sino de integración. No necesita intermediarios entre él y el universo porque él mismo es el portal. En su estado elevado, se convierte en canal de energía divina, en instrumento de transformación para los demás, en testimonio viviente de que la luz más pura nace del abismo más profundo. Escorpio enseña que la verdadera fuerza no consiste en resistir, sino en transformarse. En las profundidades más antiguas del zodiaco, donde la sombra se convierte en semilla y el silencio contiene el poder de la creación, Escorpio mantiene viva la llama del misterio. Su energía no es una corriente superficial, sino un océano subterráneo que mueve los cimientos invisibles de la existencia. Representa la fuerza que no teme a la oscuridad porque en ella encuentra su esencia, el impulso que se atreve a morir para renacer más sabio, más fuerte y más auténtico. Allí donde los demás retroceden ante la incertidumbre, Escorpio avanza, atraído por el magnetismo de lo oculto, por la promesa de lo que solo se revela a quienes tienen el valor de atravesar el umbral del miedo. El alma escorpiana lleva la impronta del alquimista, aquel que transforma la materia burda en oro espiritual. Cada experiencia, cada herida, cada traición, se convierte en un laboratorio interior donde la energía del dolor se transmuta en sabiduría. Su destino no es escapar del sufrimiento, sino comprender su lenguaje secreto, desentrañar el propósito que se esconde tras la crisis y, desde esa comprensión, adquirir un poder que no proviene del dominio sobre los demás, sino del dominio sobre sí mismo. En el universo simbólico de Escorpio, la muerte no es fin, sino tránsito, la pérdida no es castigo, sino iniciación, y la soledad no es vacío, sino portal hacia la expansión del alma. Los regentes planetarios de este signo, Marte y Plutón, le conceden una naturaleza dual que une el fuego de la acción con la profundidad del abismo. Marte le da la voluntad inquebrantable, la pasión que no se rinde, la capacidad de luchar incluso cuando todo parece perdido.
Plutón, desde el inframundo, le otorga el don de la resurrección, el poder de derrumbar sus estructuras y reconstruirse con una fuerza multiplicada. De esa fusión surge su carácter magnético, su mirada que penetra más allá de las apariencias, su instinto que capta lo que otros no perciben. Escorpio no necesita palabras para entender, su comprensión proviene de una conexión visceral con las verdades más profundas del alma humana. Su camino evolutivo lo impulsa a atravesar distintas etapas del ser, desde el escorpión que se defiende y ataca por instinto, pasando por el águila que asciende y contempla desde la altura, hasta alcanzar la forma del fénix, símbolo supremo de la regeneración. En este proceso, Escorpio experimenta la destrucción de sus viejas identidades, la desintegración de sus máscaras y la purificación de sus emociones hasta alcanzar un nivel de conciencia donde el poder ya no se usa para controlar, sino para liberar. Cada caída lo acerca más a su verdad, y en cada renacimiento deja atrás lo que no pertenece a su esencia eterna. Su magnetismo no proviene de la apariencia, sino de la intensidad con que vive. Su energía se siente, no se muestra. A menudo guarda silencio, pero su presencia altera el ambiente, porque donde él está, las emociones se agitan, las verdades salen a la luz y los vínculos superficiales se disuelven. Escorpio no tolera lo falso, porque su alma reconoce la autenticidad como única moneda válida. Por eso atrae tanto como incomoda, porque su sola vibración exige profundidad. Nadie puede permanecer indiferente ante su mirada, en ella, los demás se ven reflejados sin máscaras. En su vida afectiva, la entrega es total o no existe. El amor, para él, no es un juego ni un refugio, sino una experiencia de fusión donde dos almas se transforman mutuamente. Su pasión tiene un carácter sagrado, porque en el encuentro íntimo percibe la posibilidad de trascender los límites del yo y alcanzar la unidad con el otro. Sin embargo, esa misma intensidad puede llevarlo a enfrentarse con sus sombras más densas, los celos, la posesión, el miedo a perder el control. Pero incluso esos abismos son parte de su iniciación. Cada emoción extrema es una llave que abre una puerta hacia una comprensión más amplia del poder y del desapego. En el ámbito del poder, Escorpio entiende que todo control externo es ilusorio si no se ha conquistado el dominio interno. Por eso su verdadera fortaleza no reside en la imposición, sino en su capacidad de resistir, de mantener la calma en medio del caos, de renacer tras la devastación. Mientras otros temen al cambio, él lo convoca. Mientras otros huyen de sus heridas, él las observa y las convierte en fuente de energía. Su resiliencia no tiene igual, porque ha aprendido que la destrucción y la creación son las dos caras de un mismo ciclo cósmico. Astrológicamente, Escorpio gobierna la octava casa, la del renacimiento, los misterios y la transformación. Es el dominio donde se enfrentan la vida y la muerte, donde los secretos se revelan y los apegos se disuelven. Allí se entiende que nada pertenece realmente a nadie y que todo vínculo tiene un propósito evolutivo. En ese territorio, Escorpio aprende a liberar lo que ama, a morir simbólicamente una y otra vez hasta alcanzar una libertad que no puede ser arrebatada. Su conexión con lo invisible lo hace canal de energías poderosas, tanto curativas como destructivas. Por eso, cuando vibra en su frecuencia más alta, se convierte en sanador, en guía, en portador de luz para quienes aún temen al abismo. Pero cuando su energía se desequilibra, puede volverse prisionero de su propio poder, enredado en luchas de ego y obsesiones. Su destino, sin embargo, lo llama constantemente hacia la trascendencia. Su espíritu no se conforma con el control ni con la venganza, porque en lo más profundo sabe que su misión es más grande, ser el puente entre la oscuridad y la luz, entre la muerte y la vida. El fuego interior de Escorpio no se apaga con los años, se vuelve más sabio, más selectivo, más espiritual. Aprende a dirigir su energía no hacia la destrucción de lo externo, sino hacia la disolución de sus propios límites. Al final, su mayor poder no está en vencer, sino en transformar. Su alma antigua sabe que solo quien ha abrazado su sombra puede portar la verdadera luz. Y cuando el ciclo termina y el fénix despliega sus alas, Escorpio ya no busca dominar el mundo, sino comprenderlo. Ya no teme al silencio, porque en él escucha la voz del universo. Ya no teme a la soledad, porque ha descubierto que dentro de sí habita todo. En su vuelo final, deja tras de sí las cenizas de 1000 vidas, pero en su mirada permanece la llama eterna del misterio. Allí donde otros ven oscuridad, él ve el portal hacia el poder más sagrado, el de renacer, una y otra vez, con el alma intacta y la mirada encendida por la eternidad. En los silencios donde el universo parece detener su respiración, Escorpio continúa moviéndose, guiado por una fuerza que trasciende toda lógica humana.
Es el signo que porta la memoria de los mundos ocultos, el guardián del conocimiento que no se transmite con palabras sino con vibraciones del alma. Su energía actúa como una corriente subterránea que arrastra lo muerto, lo falso y lo corrupto, para dar paso a lo esencial, lo eterno, lo que no puede destruirse. En él habita la conciencia del tiempo cíclico, esa comprensión ancestral de que todo nacimiento es fruto de una muerte previa y que todo final es solo la antesala de un nuevo comienzo. Escorpio se manifiesta como un arquetipo de purificación universal. Representa el impulso del cosmos que disuelve la forma para liberar la esencia. Por eso, su papel dentro del zodiaco no es simple ni complaciente. Es la fuerza que desciende al inframundo para rescatar lo que fue olvidado, lo que yace sepultado en la sombra colectiva. Donde otros signos construyen, Escorpio destruye, no por crueldad, sino por fidelidad al orden profundo de la vida, que exige limpieza antes de la renovación. Su tarea es quemar lo que impide el renacimiento, derribar las estructuras caducas del alma para que la verdad pueda florecer sin deformaciones. Su vínculo con la energía de Plutón lo conecta directamente con el poder de la transmutación universal, esa corriente invisible que mueve galaxias y almas por igual. Escorpio vibra en sintonía con los procesos más radicales del cosmos, con los agujeros negros que engullen la materia para devolverla en otra forma, con los cataclismos que regeneran los mundos, con los ciclos de extinción y resurrección que sostienen el equilibrio de lo creado. Por eso su espíritu es tan intenso, siente dentro de sí la misma pulsación que da vida y destruye estrellas. Su mirada penetra el velo de la apariencia porque ha nacido con la conciencia del abismo. Mientras otros buscan comprender desde la mente, Escorpio comprende desde la experiencia de la oscuridad. Su sabiduría no proviene de la teoría, sino de haber descendido a las regiones más profundas del ser. Allí donde el miedo humano tiembla, él encuentra su fortaleza. No rehúye el dolor, lo abraza. No huye de la sombra, la transforma en aliada. Cada lágrima, cada pérdida, cada fragmento roto de su historia se convierte en un mineral precioso dentro de su alma, una gema forjada bajo la presión del destino. Escorpio es también el alquimista emocional del zodiaco. No solo transfigura la materia de la vida, sino la sustancia de las emociones. Posee el poder de convertir la rabia en propósito, la herida en compasión, el deseo en visión, el amor en redención. Su dominio sobre las emociones no es represión, sino maestría. Sabe que el fuego interno, si se deja arder sin control, puede consumirlo todo, pero si se dirige con conciencia, puede iluminar imperios interiores. En sus manos, la pasión se convierte en un instrumento de evolución espiritual. El alma escorpiana vibra con la memoria de la serpiente que cambia de piel, símbolo del instinto regenerador que lo habita. A través del dolor, aprende a desprenderse de las capas que ya no le sirven, aunque se arranquen con sangre. Cada transformación lo acerca más a la pureza de su naturaleza original, a ese núcleo indestructible donde habita la verdad desnuda. Escorpio encarna la paradoja divina de la destrucción creadora, esa ley universal según la cual solo lo que muere puede dar fruto eterno. En los vínculos humanos, su papel es el del catalizador. Donde él aparece, nada permanece igual. Su presencia despierta los secretos ocultos en el otro, saca a la luz lo que estaba dormido. Puede ser un espejo implacable que revela tanto la luz como la sombra. Es maestro del alma, aunque a menudo sin proponérselo. Aquellos que cruzan su camino se enfrentan a sí mismos, porque Escorpio es el guardián del espejo interior donde todos deben mirarse sin máscaras. Su sensibilidad hacia las energías invisibles es profunda. Capta vibraciones, percibe intenciones, siente los pensamientos antes de que sean pronunciados. Esta percepción puede ser carga o don, dependiendo del grado de evolución. En los niveles más elevados, Escorpio se convierte en un canal de curación, capaz de absorber la oscuridad ajena y transmutarla en luz. En los niveles inferiores, puede enredarse en los venenos del entorno, sintiendo la necesidad de purificarse una y otra vez. De ahí su tendencia a retirarse del mundo, a buscar el aislamiento, no por frialdad, sino por la necesidad de preservar su campo energético de las distorsiones externas. Su conexión con la muerte lo hace sabio en los procesos del alma. Intuitivamente entiende los ciclos de duelo, desprendimiento y transformación, porque los ha vivido en carne propia incontables veces. Donde otros ven un final, él ve el pasaje hacia otra dimensión de la existencia. Su conciencia no se limita al plano material, sabe que lo visible es solo una manifestación efímera de lo invisible. De ahí su interés por lo oculto, lo espiritual, lo esotérico.
Escorpio busca la verdad detrás del velo, y no se conforma con creencias o dogmas. Su fe no nace de la obediencia, sino de la experiencia directa del misterio. En el plano colectivo, Escorpio representa las fuerzas de evolución que actúan a través del conflicto, la crisis y la transformación. Su energía se manifiesta en los momentos históricos donde las estructuras caducas deben caer para que surja algo nuevo. Es la conciencia de la humanidad que se enfrenta a su propia sombra, el impulso que destruye las mentiras sociales para revelar una verdad más alta. Su misión es incómoda, pero imprescindible. Sin su fuego purificador, el mundo se estancaría en la inercia. A nivel espiritual, Escorpio es la conciencia del alma que recuerda que la inmortalidad no se logra evitando la muerte, sino abrazándola. Su viaje es una iniciación constante hacia la unión con la totalidad. Cada vez que renace, una parte del ego queda atrás, y una porción más amplia del espíritu toma su lugar. Es el signo que enseña que la verdadera libertad no consiste en escapar del dolor, sino en trascenderlo hasta que pierde su poder. En su etapa más elevada, Escorpio alcanza la serenidad del sabio que ya no necesita luchar contra el mundo. Ha comprendido que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su complemento. Vive con la certeza de que toda energía, incluso la más destructiva, puede ser redirigida hacia el propósito divino. En ese estado, su magnetismo se vuelve silencioso y majestuoso. Ya no impone, sino que inspira. Ya no hiere, sino que sana. Ya no busca poder, porque se ha convertido en el poder mismo, el poder de ser, de permanecer, de sostener la transformación del universo en su propia conciencia. El viaje escorpiano es, en última instancia, el mito eterno del alma que desciende al inframundo para encontrar el fuego sagrado que da sentido a la existencia. Allí, en el centro de la oscuridad, descubre que no hay enemigo, no hay pérdida, no hay fin. Solo hay energía que cambia de forma, conciencia que se expande, amor que se renueva. Y cuando asciende de nuevo, lleva consigo la llama que nunca se apaga, la chispa que ilumina el sendero de los que aún temen al abismo. Esa es la herencia de Escorpio, la victoria del espíritu sobre la muerte, la promesa del renacimiento eterno.